Bueno, pues estamos en esta serie, ya vamos por el cuarto, aunque en verdad empecé con otra más y sería la quinta, pero estamos hablando de las 5 solas, aquellas verdades profundas y eternas que hubo necesidad de resaltar hace 500 años, porque la Iglesia, la conocida como la Iglesia tradicional, la Iglesia católica, apostólica y romana, pues había dejado introducir ciertos elementos en su teología, en su doctrina, que parecía no se ajustaban a las Escrituras. Y entonces aquel hombre Lutero, en su inquietud, porque no era un hombre mecánico, sino que acudía a las Escrituras, las escudriñaba y le preguntaba a Dios: Señor, ¿es esto correcto? ¿Es esto correcto? Y él solo leyendo la carta a los romanos, se dio cuenta, porque Dios le abrió los ojos, porque era un hombre interesado en conocer la verdad, se dio cuenta que había cosas que estaba practicando él mismo, como monje católico agustino, de la orden de los agustinos, y se dio cuenta que no todo lo que él estaba viviendo en su vida de piedad hacia Dios tenía un encaje en la palabra de Dios. Y ahí comienza toda una revolución, una reforma, y aparecen, como fruto de todo ese proceso de años, aparece lo que se llaman las 5 solas. Y hemos estado viendo algunas de ellas, ¿no? Y todo esto es importante porque la Iglesia siempre tiene que ser, como dice 1 de Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. La Iglesia tiene que defender la verdad, porque si la Iglesia deja de defender la verdad, ¿quién lo hará? Si Dios puso a Israel como un pueblo escogido para favorecer o dar a luz la primera venida de Cristo. La Virgen María era judía, no era romana. José, su padre putativo, evidentemente también era judío. Jesús era judío, de la tribu de Judá, para más señas, que significa alabanza. Judá significa alabanza. Y vemos que Dios escogió al pueblo de Israel para conservar la palabra de Dios, pero también para traer al Mesías sufriente, al Cordero que quita el pecado del mundo. Y para este tiempo Dios tiene la Iglesia para preparar el camino del Señor en su segunda venida, porque el Señor regresa por segunda vez. Entonces, esa Iglesia que tiene que preparar la venida, la segunda venida del Señor, y que tiene que anunciarla y tiene que estar ella misma preparada y preparar la venida del Señor, pues no puede dejar de ser una columna y un baluarte de la verdad. La iglesia es, entre otras cosas, Natalia decía hace un momento que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso es verdad, pero la iglesia también es un campo de batalla y de actividad espiritual intensísima, de manera que el enemigo de nuestras vidas, que es el diablo, nuestro adversario, que es el diablo, es el acusador de los hermanos, es el que se opone a Cristo, ese espíritu del anticristo que ya opera en este mundo y que se opone a Cristo, pues pretende destruir la iglesia, introduciendo falsas doctrinas, desviando la verdad, introduciendo falsos profetas, introduciendo lobos disfrazados de ovejas, que parecen ovejas pero son lobos, y tenemos que orar para que sean desenmascarados. Y todo eso no nos puede extrañar. O sea, la iglesia no es un remanso de paz. La iglesia es un lugar de violencia espiritual, donde siempre hay confrontación, donde siempre hay lucha espiritual. Por eso Daniel tuvo que orar 21 días, porque él le estaba preguntando a Dios la interpretación de las profecías de Jeremías acerca de Israel, y le dijo: Dios, ¿cuándo será esto? ¿Qué significa esta profecía? Y Dios envió su respuesta a través de un arcángel, pero ese arcángel, en su camino hacia la entrega de esa información y de esa revelación a Daniel, tuvo la oposición del príncipe de Persia, precisamente.
Entonces, vemos cómo la iglesia y los hijos de Dios siempre vamos a tener una confrontación espiritual intensa. Si tú no estás experimentando que hay una guerra espiritual por tu vida, por tu familia y por todo lo que tiene que ser dado a luz a través de tu vida, quiero decirte, estás dormido. Eres como esos guiris que se quedan dormidos en la playa y al día siguiente están rojos, quemados, que no vuelven a pisar la playa, porque te quedaste dormido cuando no tenías que dormir. Casi siempre que la Biblia nos habla de alguien que está dormido, es que se mete en problemas. Saúl estaba dormido cuando el rey David entró a la cueva y le cortó el borde de la capa. David mismo no fue a la guerra y se quedó descansando, y eso le llevó a su peor etapa, la etapa de pecado tras pecado y metedura de pata tras metedura de pata. Entonces, los que duermen y no velan son los que no van a entrar a las bodas del Cordero. La mayoría de las veces dormir en la Biblia está asociado con peligros, incluso con muerte, ¿no? Se habla de que los que duermen pues son los que ya están muertos. Entonces, en la iglesia tenemos que denunciar la tibieza, la falta de tensión, la falta de entrenamiento espiritual. Estamos puestos los pastores para alertar, para despertar, para advertir, para ser atalayas que se levantan y dicen: despiértate tú que duermes, no te acomodes, no te pongas a dormir sobre las bendiciones que Dios te ha dado. No te relajes, no hay momento para relajarse. Estamos en una lucha espiritual. Y por eso estamos repasando estas doctrinas, para que nada dañino se nos meta a nuestra fe y a nuestro sistema de valores que sustentan nuestra fe, porque entonces si nuestra fe está fundamentada en mentiras, esa fe no va a permanecer, no va a tener ninguna fuerza. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la verdad de Dios y solamente en la verdad de Dios. Si está fundamentada en otra cosa, no será fe. Será una fe muerta, será una fe inservible, estéril, sin fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estuvimos viendo la importancia de creer solamente lo que dice la Escritura. No voy a hablar más de eso. Allí está la predicación en YouTube para el que la quiera repasar. Hablamos de que solo Jesucristo salva. No hay ningún otro intermediario, no hay ningún otro que pueda salvarnos. Solo Dios, solo Jesucristo. Dios es el justificador, pero también es el que justifica. Y fue Jesucristo entonces el que tuvo una vida de victoria sobre el pecado para intercambiarla con nosotros. Solo por fe somos justificados. Esa era la tercera columna. Y entonces vimos que realmente Jesús no solo murió por mí en la cruz, sino que ahora y aquí, en este momento, yo tengo la vida de Jesús, la presencia de Jesús y la vida justa de Jesús viviendo a través de mi vida. Y eso en la Biblia se llama regeneración, se llama nueva naturaleza, nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. Y necesitamos dejar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Habrás leído que el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Bueno, esa carne eres tú desde que naciste. Y la vida y el deseo del espíritu es Cristo viviendo en ti, por su espíritu, el espíritu de Cristo viviendo en ti. Entonces, solo por fe somos justificados. Y hoy vamos a ver la cuarta sola gratia, decían en latín en aquella época hace 500 años. Solo por gracia somos justificados. Ese sería el título de la predicación de hoy. Y la palabra gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
tanto en hebreo como en griego, nos habla de un favor, nos habla de un don, de un donativo, de algo que se aprueba hacia otro, ¿sí? Y tienen exactamente el mismo significado. Por eso, en cuanto a nuestra justificación y salvación, nos vamos a basar en Hechos capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y ya te adelanto que la misericordia y la gracia son gemelos que siempre van juntos, o más que gemelos, siameses, están unidos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara el apóstol Pablo y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por haber creído, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Entonces la gracia nos habla de que es Dios realmente el que nos salva y es un regalo. Por eso nosotros creemos que la salvación no se puede perder, porque si es un regalo que yo no he pagado, pues tampoco puedo hacer algo para perderlo, porque Dios me lo da. Y esto tiene muchas implicaciones que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. La primera de todas es que Dios es el que inicia nuestra salvación. Acabamos de leer que estando muertos en nuestros pecados, Dios nos dio gracia y nos salvó. O sea que ciertamente Dios es el que provee la manera, el tiempo, los recursos, el cordero, la justicia. Dios es el que provee todo lo que tú necesitas para salvarte. Y Dios, y esto es lo más importante, es el que inicia tu salvación. No eres tú mismo el que aporta algo para salvarse. Porque en el momento en que nosotros queramos pretender que estamos haciendo un aporte a la gracia de Dios, pues la gracia ya no es gracia. Ya no es suficiente y ya no es solo por gracia. Porque entonces tendríamos que decir, es la gracia de Dios más mi aporte, más mi decisión por Cristo. No, es Dios el que inicia. Y es Dios el que culmina. Entonces, quiero que pienses en esto. Dios envía a Jesucristo a la cruz sin que tú se lo hayas pedido. Dios te pone a ti en contacto con el Evangelio. Cada uno aquí tenemos una historia de cómo hemos llegado a Dios, o más bien cómo Dios llegó a nosotros, y no se lo habíamos pedido. A mí, por ejemplo, una persona me empezó a hablar en la universidad, pero yo no le pedí que me hablara del Evangelio. Esa persona, enviada por Dios sin duda, porque es Dios el que inicia, pues llegó hasta mí con el Evangelio. Varias personas, de hecho. Es Dios el que puso en mi camino una iglesia. Es Dios el que puso en mi camino unos discipuladores. Es Dios el que lo inicia. Es Dios el que tiene el plan, es Dios el que tiene los recursos y en un momento dado te los acerca. Es Dios el que lo hace. Estábamos muertos en pecados. Eso significa que tú y yo teníamos esto, mira, 0 deseos de Dios. 0 deseos de Dios.
tú y yo teníamos cero capacidades morales para acercarnos a Dios con algo que fuera agradable a Dios. Estábamos muertos en pecados. Quiere decir que nuestros pecados eran tan horribles, tan numerosos, tan vergonzosos, tan corruptos, que nosotros estábamos muertos delante de Dios. Estábamos absolutamente muertos. Teníamos cero iniciativa de buscar a Dios. Si alguna vez pensaste que tú fuiste sensible para acercarte a Dios, quiero que sepas que eso no es real. Eso no es verdad. Fue la gracia de Dios la que te alcanzó. Fue Dios el que vino a buscarte. Fue Dios el que te encontró muerto. ¿Cómo vas a tener tú algo para acercarte a Dios si tú estabas muerto? Estabas absolutamente inerte. Dios te tuvo que despertar. Cero posibilidades de lograr nuestra propia salvación. En ese estado es como Dios te encontró. En ese estado. Todo el proceso lo inicia Dios. Él envía a Cristo, dice Hechos 10:36, en el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Envía misioneros. Ese mismo versículo, Pedro era un misionero en casa de Cornelio y su familia. Misioneros que nos hablan. Jesús dice en Mateo 10, del 5 al 8, a estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha... ¿Quién se acercó a quién? El reino de los cielos es el que viene a nosotros. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, le está diciendo Jesús a sus discípulos, de gracia recibisteis, ahora de gracia tenéis que dar. No rompáis la cadena. Alguien llegó a ti con el evangelio de parte de Dios, ahora tú tienes que llegar a otros con el evangelio de parte de Dios. Y esa voz resuena. Fíjate qué cosa tan tremenda, que de aquellos 12 discípulos, luego fueron 70 que salieron, luego fueron más de 120 los que estaban el día de Pentecostés, y todos salieron a predicar el evangelio. Y esa voz ha ido pasando de hombre a hombre, de mujer a mujer, y ha llegado hasta tu vida. Dios lo inició. Dios lo inició. ¿Recuerdas quién te habló de Cristo? ¿O quiénes te hablaron de Cristo? ¿Lo recuerdas? ¿Oras por ellos? ¿Has honrado sus vidas como eslabones de la gracia de Dios que te alcanzó? Bueno, sería bueno que lo hicieras si no lo has hecho. ¿A quién le estás hablando tú? ¿A quiénes les has hablado tú? ¿Te estás dejando usar para que la gracia de Dios alcance a otros, a los que Dios está buscando? Piensa en esas cosas, por favor. También quiero decirte que aun cuando el mensaje del Evangelio se ha acercado hasta nosotros, algunos fue porque estaban escuchando la radio, porque recibieron un folleto en la calle, bueno, de tantas maneras que Dios hace las cosas. Pero aún en esa gracia que Dios derrama sobre los hombres, Dios está inclinando el corazón para que esas personas se rindan ante Dios. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahweh, a todo lo que quiere lo inclina. O sea, mira, Dios no obliga a nadie, Dios no fuerza la voluntad de nadie, pero la gracia de Dios actúa de tal manera en el corazón de los hombres que los hombres acaban inclinándose ante Dios. Ese es el poder que tiene la gracia. Es un poder asombroso. Dios abre nuestros ojos
al pecado y a la obra de Cristo. Y es Dios el que los abre, no es uno mismo, es Dios el que los abre. Y en ese sentido nosotros somos como aquel torpe Balaam que, incitado por el dinero y por Balac, iba camino a maldecir a Israel y tuvo un ángel que ponerse delante de él para que no hiciera esa obra terrible de maldecir a Israel, porque todo el que maldice a Israel ya sabéis lo que le pasa, ¿no? Dios lo maldice a él. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo Dios a Abraham, y maldeciré a los que te maldijeren. Por eso, en este conflicto de Israel, olvídate de política, olvídate de lo que digan los gobiernos. Tú tienes que estar del lado correcto si quieres que Dios te bendiga. Bendice a Israel. Bendice a Israel. No te creas el cuento ese de que si hay genocidio, de que si hay mandangas. Es falso, porque los medios de comunicación dan unas cantidades de noticias sesgadas y falsas. Que si no llega la ayuda humanitaria, que si están matando de hambre. Si tú buscas en otros canales, que no son los oficiales, los que tienen determinados intereses, te vas a dar cuenta de que eso no es una información correcta, no es precisa. Pero en cualquier caso, se puso aquel ángel delante de Balaam y el bruto de Balaam no lo veía. Y el ángel se tuvo que ir poniendo y en una zona que dice que el camino se estrechaba entre dos paredes, entre dos vallas, se tuvo que poner el ángel para que el burro pasara y le rozara contra la valla a Balaam y el burro le tuvo que hablar a Balaam porque no se enteraba. Le tuvo que abrir los ojos un burro. Bueno, algunos de nosotros hemos sido así también. Hemos sido tan brutos. Yo le decía al Señor hoy mismo, Señor, yo quiero, y se lo digo muchas veces, Señor, yo quiero ser ese burrito en el que tú entraste en Jerusalén. Nadie se fijó en ese asno. Es más, los asnos son animales que nadie les da mucho valor. Pero fue un asno el que entró a Jesús en Jerusalén de forma gloriosa. Todo el mundo cantaba aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de Dios. No sabían ni lo que decían. Estaban viendo a un hombre ahí de Galilea entrando. Pero para ese burrito Jesús no pesaba nada. Era una carga ligera. Y toda la fama se la llevó Jesús. Y luego viendo esto de Balac, digo, pues Señor, a lo mejor nosotros tenemos que en algún momento también espabilar porque nos estás hablando y tiene que ser de una manera sobrenatural, como un burro hablando a Balaam, para que atienda que Dios se estaba interponiendo delante de él. Y es que literalmente así ha sido. A mí me estuvieron hablando casi un año entero. Y yo no hacía caso. Yo no hacía caso del Evangelio. Pero la gracia de Dios fue irresistible. La gracia de Dios no se rindió. Y finalmente Dios abrió mis ojos para que yo entendiera que estaba en pecado y estaba en peligro de muerte. Y pudiera ver la solución, la gracia de el don de Jesucristo listo para mi vida. Ahora, si yo te invito a comer y te digo, ven a mi casa mañana a las 2 de la tarde, y cuando tú llegas a mi casa mañana a las 2 de la tarde te encuentras un salón limpio, resplandeciente, una mesa bien preparada con sus copas, sus platos, sus cubiertos, sus servilletas, todo bien colocado. Ya la comida está cocinada y lista para ser servida en la mesa y tú tienes hambre porque ya son las 2 de la tarde y te sientas allí y yo te sirvo el plato de comida y tienes el tenedor y el cuchillo y la cuchara y tienes todo. Y tú te pones a comer, ¿qué mérito has tenido tú de esa comida? Si estaba todo listo. Si estaba todo listo.
lo único que tenías que hacer era sentarte y disfrutar de la comida. No tuviste ni que mover una servilleta. Eso es gracia. Si alguno dice, no, pero es que yo hice una decisión por Dios, pero bruto, pero si está todo esto, es que si no la haces, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Ahora, si yo te invito a comer a mi casa y te digo, ven a las 2, y cuando llegas a las 2, yo te digo, venga, pela la zanahoria, lava la lechuga, mete el pollo al horno y yo te pongo a trabajar, tú vas a decir, pues vaya gracia, vaya invitación, ¿no? Y encima te pongo a fregar los cacharros luego. Pues eso no es gracia. Eso es que casi me estoy pagando yo la comida. Bueno, para que puedas llegar a entender que tú no tuviste nada que ver en una decisión por Cristo, que a veces nos atribuimos el mérito de, fui sensible y obedecí al llamado del Evangelio, pero sí que te lo dieron en bandeja, si es que te lo dieron así, peladito ya el plátano. Si no lo haces, sería que eres demasiado duro, ¿no? Y por supuesto Dios nos da el Espíritu Santo para que cada día podamos vivir esa vida intercambiada con Cristo y podamos tener la victoria de Jesucristo en todo lo que hacemos. No necesitamos entonces añadir nada a la obra de Cristo. Hablando de la salvación de Israel, dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, 5 y 6, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente en Israel, escogido por gracia. Es que no puede ser de otra manera. Si es escogido y Dios lo escoge, solo puede ser por gracia. Alguno puede preguntar, ¿qué tenía Abraham? ¿Qué tenía Noé? ¿Qué tenía María, la Virgen? ¿Qué tenían ellos mejor que tú y yo para ser escogidos por Dios en esa misión tan impresionante que tuvo cada uno? ¿Qué tenía Moisés mejor que tú y yo para ser escogido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Te digo lo que tenían? Absolutamente nada. Nada. Fue simplemente la gracia de Dios sobre ellos. Porque en la ley del Antiguo Testamento también había gracia. Y en la gracia, por cierto, a la que vivimos ahora en el Nuevo Testamento, también hay ley. Y luego te lo voy a contar. Es la ley de Cristo, pero claro que hay ley. Dice un remanente escogido por gracia, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras, ya no es por méritos, ya no es por medallas que podamos colocarnos de lo que hemos hecho. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Quiere decir que la gracia por sí sola, escucha esto, que es demasiado importante. Y es tan importante que en aquel tiempo, hace 500 años, los cristianos ya se habían olvidado. Y por eso Lutero tuvo que levantar una antorcha de luz y decir, un momento, la gracia por sí sola te salva. No necesitas añadir nada. Si yo te doy un regalo, no tienes que pagármelo. Sería ridículo, ¿verdad? Que llegue el día de tu cumpleaños, yo te hago un regalo y luego tú me digas, oye, ¿cuánto te costó esta camisa tan bonita? Digo, no, es un regalo. No, pero es que yo te la quiero pagar porque... Los que no aceptan regalos, ¿sabéis qué son, no? Orgullosos. El que no acepta un regalo, el que no acepta que lo inviten al café, el que no acepta que lo inviten a comer un día, sino que no, yo tengo para pagar. Yo tengo. Orgullo. Los hay que también son muy caraduras y quieren que todo el tiempo los estén invitando, ¿no? Y eso ya son caraduras. Pero en general, hay gente que Dios los quiere salvar y ellos están, no, yo pago, que yo tengo para pagar. Mira, yo doy de comer a los pobres, yo voy y visito tal ermita y yo hago tales sacrificios y yo ayuno 3 veces a la semana y yo doy mis diezmos y yo me congrego todos los días. No, yo tengo para pagar, Señor. Y Dios dice, pero vamos a ver, cacho bruto.
¿No te estás enterando que mi gracia es lo que te salva? Si tú quieres hacer algo para pagarme, la gracia se anula. No eres salvo y jamás lo serás, porque nunca podrás pagar la salvación. Nunca, nunca jamás. Si Dios te regala algo, simplemente acéptalo. Los dones son regalos de Dios, son gracia de Dios. El llamamiento que Dios te hace es gracia de Dios. Todo es gracia. Toda buena dádiva, todo don perfecto proceden de lo alto, de Dios. De Dios, no has hecho nada. ¿Acaso tú has hecho algo para vivir en esta vida? Pregunto. ¿Acaso tú en algún momento, siendo un pequeño espermatozoide por allí dentro del cuerpo de tu padre o un pequeño óvulo, ¿acaso tú dijiste, yo quiero nacer, tengo planes? Jamás, jamás, es ridículo pensar eso, ¿verdad? Es que tú vives por la gracia de Dios, absolutamente. ¿Acaso tú has hecho algo para merecer el oxígeno que estás respirando ahora mismo y que te mantiene vivo? Dios lo puso allí. Esa es la gracia general de Dios para toda la humanidad. Por gracia Dios puso el sol a una distancia de la tierra que no nos abrase y que no nos haga congelar de frío. Está en el lugar perfecto, por gracia. Por gracia Dios puso el oxígeno para que tú vivas en este planeta. Y nosotros somos tan orgullosos que queremos buscar un planeta gemelo de la Tierra para irnos allí a vivir por si este se destruye. Porque no, el regalo de Dios no lo aceptamos. Y estamos buscando a ver si Marte cumple las condiciones, si el otro, gastando el dinero en tonterías porque no aceptamos la gracia de Dios. Gracia y misericordia, decíamos que son hermanos siameses, están unidos. El corazón de la gracia está unido con el corazón de la misericordia. Siempre obran al mismo tiempo. Misericordia es cuando yo no recibo lo que merezco, sino que recibo lo que no merezco. Por ejemplo, si yo le doy una limosna a una persona que está pidiendo ahí tirado en la calle, yo estoy teniendo misericordia de esa persona. Pero si esa persona 5 minutos antes me había robado el móvil, me había insultado, me había escupido, me había atacado de alguna manera y aún así yo le doy una ayuda económica, eso es gracia. A pesar de. Entonces, ahora puedes entender que gracia y misericordia, las dos juntas, es lo que te ha salvado. Porque no solamente es que tú no podías ser salvo por ti mismo, es que tú merecías el infierno. Es que tú merecías el infierno. El otro día escuchaba a un pastor que decía, pastor que ya falleció, americano, y decía, yo no quiero ir al infierno. Yo creo que voy a ir al cielo porque he aceptado por arrepentimiento y fe a Jesucristo mi Salvador. Dice, pero si el día que me muera Dios decidiera mandarme al infierno, Él seguiría siendo justo. Si por alguna razón Dios decidiera eso, Él seguiría siendo justo. Porque en verdad, nosotros nacemos mereciendo el infierno, porque somos hijos de Adán cuando nacemos. Somos hijos del pecador, Adán, y merecemos la muerte. Y el pecado está dentro de nosotros, como Pablo mismo concluye en sus cartas. Hallo esta ley en mí, que el pecado mora, el pecado corre por mis venas, el pecado está injertado dentro de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. O sea, a un niño pequeño no le enseñas que tiene que mentir para escapar de un castigo o de una situación, pero él miente.
A un niño pequeño no le enseñas a ser egoísta, le enseñas a compartir sus juguetes, pero el día que le das la chuche no la quiere compartir con sus amigos, porque hay un egoísmo dentro y apenas entiende el significado de la palabra egoísmo, pero ya se manifiesta el egoísmo en él. Por supuesto que sí. Y el niño que se le cae el plato de cristal y se rompe con 2 o 3 añitos, no sabe ni lo peligroso que son esos cristales, pero ya se esconde de los papás, porque sabe que hizo algo mal. No entiende ni siquiera en su mente lo que significa la palabra y el concepto pecado, pero ya peca. Ya se manifiesta la maldad en su vida. Por eso Dios necesita intervenir, tomar la iniciativa y salvarnos a nosotros. ¿Cómo operan entonces la gracia? Mejor dicho, para entender cómo opera la gracia tenemos que asumir que venimos de un sistema de ley, una ley que nos obliga. Y quiero leerte 3 versículos que nos ayudan un poco a entender esta secuencia. Dice en Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces ese es el proceso. Yo no puedo entender ni recibir la gracia de Dios si antes no me doy cuenta que hay una ley que yo la estoy agujereando todo el rato, que yo la estoy pisoteando e incumpliendo y transgrediendo todo el tiempo. Dice Romanos 5, 20, 21, pero la ley se introdujo para que abundase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay ningún pecado que la gracia no pueda solucionar. Quiero volver a repetirlo. Tú puedes llevar 20, 30, 40, 60 años, los que tengas en este momento, ofendiendo a Dios, ignorando la ley de Dios, desobedeciendo a tus padres, robando, mintiendo, asesinando, matando, narcotraficando, prostituyéndote. Puedes tener el peor estilo de vida, el más pecaminoso de todos, donde abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. La gracia siempre es mayor que tu pecado y es completamente suficiente para tu pecado. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Que la gracia reine por la justicia quiere decir que cuando tú eres salvo, la vida justa de Jesús te es imputada a ti. Lo vimos la semana pasada o la anterior, y entonces así es como lo experimentas. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro sirviente, nuestro mayordomo, nuestro tutor, el que coge al niño y los lleva a la escuela. Ese es el ayo en la Biblia, ¿sí? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Añadiría yo, allí si pudiera, gratuitamente, por la fe. De manera que primero es la ley, después es la gracia. No puede haber gracia si no hay ley que te condena, si no hay ley que te hace injusto delante de Dios, que manifiesta tu maldad. El único objetivo, o mejor dicho, el principal objetivo por el que Dios le dio una ley a Moisés era que todo el mundo supiera que era pecador. Porque si Dios no le hubiera dado la ley a Moisés, tú mentirías y no hay una ley que te diga, no mientas. Y entonces mentirías y no sería pecado. Pero Dios le dio la ley a Moisés para que todos los israelitas y tú y yo sepamos que mentir es pecado. Sepamos que adulterar es pecado. Sepamos que codiciar es pecado. Que desobedecer a los padres es pecado. Que hacer ídolos
es pecado. Por eso fue introducida la ley, para que tus ojos fueran abiertos. Por eso en la ley hay gracia. En la ley hay gracia. Cuando tú entiendes que la ley de Dios es buena, entonces tú dices, ¡ah! Estoy mal. Tengo pleno al 15 en los 10 mandamientos, fallo en todos. Fallo en todos. ¿Qué hago, Señor? Y entonces Dios viene y te dice, mira, la gracia de Jesucristo. La gracia de la ley es que tú sepas que eres pecador. La gracia de Jesucristo es que tú sepas que Jesucristo ganó la justicia para ti. ¿Cómo es entonces la vida bajo la gracia? Es una vida donde estoy bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios 9, 21, Pablo dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. No vivo sin ley. O sea, esto no es como que, los cristianos ya no tenemos ninguna ley que cumplir. Ya todo lo que Dios le dijo a Moisés quedó en el pasado. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a quitar la ley. He venido a cumplirla. Para que donde tú falles, sepas que Él la cumplió por ti. Pero hay que cumplirla. Por supuesto que hay que cumplirla. Y evidentemente ahí nos vamos a encontrar con que algunas cosas de la ley de Moisés pues ya quedaron superadas por la ley de Cristo. Por ejemplo, todo el sistema de los sacrificios de animales. Evidentemente ya no hay que hacerlo porque Jesús murió una vez por todos los pecados de los hombres para siempre. Todo eso ya no hay que hacerlo. Y podríamos entrar en muchos detalles de qué leyes ya no hay que hacer, pero la ley de Dios sigue vigente. Si no siguiera vigente, ¿cómo sabrías tú que necesitas la gracia salvadora de Jesucristo? No lo sabrías. Es que por eso mucha gente cuando le compartes el Evangelio, vienen como a un conocimiento de Dios muy light, porque solo se les predica la gracia. Muchas veces, no, la gracia. Tú sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y que Dios quiere sanarte, y que Dios quiere limpiarte. Ay, sí, qué bien. Pero no saben ni de qué le tiene que limpiar. No se da cuenta que está atestado de pecados. Pero desde la cabeza hasta los pies. Desde dentro hasta afuera, todo está contaminado en su vida. Claro, la gente quiere la gracia sin haber pasado por la ley. Y entonces la gracia no tiene ningún sentido. Es que primero es la ley y justo a continuación es la gracia. Si yo dejo a alguien solo con la ley, pues lo dejo mal, porque lo dejo en condenación. Nunca va a poder cumplir la ley de Dios. Pero si a continuación de la ley le traigo la gracia, entonces ya tiene todo el plan de Dios completo. El plan de Dios es que tú sepas que eres pecador para que necesites un Salvador y Él te ofrece el Salvador. Entonces, esa ley de Cristo, que tiene otros nombres también en el Antiguo Testamento, la ley de la gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es una ley, si quieres, más moral, menos escrita, pero sigue siendo una ley. Y esa ley lo que te dice es que cuando tú no puedes obedecer perfectamente a Dios, que sepas que Cristo obedeció por ti. Que sepas que Cristo llevó una vida perfecta para cuando tú fallas. Y que lo que Dios ve en tu vida es a Cristo viviendo una vida perfecta, no tus fallos. Ya no necesitas cumplir la ley de Moisés para salvarte. No necesitas hacer todo perfecto y correcto de acuerdo a la ley de Moisés para salvarte. Simplemente necesitas vivir en la ley de Cristo. Ahora, la ley de Cristo tiene una curiosidad. Y cuando tú ves las enseñanzas de Jesucristo, para aquellos que estaban tratando de vivir la ley de Moisés y decían, mira, yo estoy casado con una sola mujer, estoy bien, no he adulterado con nadie. Y decía Jesús, un momento, ven aquí, pichón, ven aquí, listillo, porque solo con que mires
a una mujer y en tu corazón la desees, ya habrás adulterado con ella. Es lo mismo que si te hubieras acostado con ella. Lo mismo. Es que si tú tienes envidia en tu corazón, no necesitas ir y arrebatarle a tu vecino su coche o robarle su bicicleta por envidia, ¿no? Solo con que lo hayas deseado en tu corazón, ya pecaste. O sea, la ley de Cristo es más exigente aún que la ley de Moisés, ¿te das cuenta? Por eso necesitas la gracia. Por eso necesitas la gracia que te salve. Hay dos enemigos de la gracia y con esto vamos a terminar y vamos a adorar a nuestro Dios. Uno de ellos, más evidente que el otro, es el libertinaje. Y es un gran riesgo. Y de hecho, los que se oponen a predicar de la gracia, porque creen que predicar de la gracia es correr demasiados riesgos, pero Jesús predicó de la gracia y le dijo a la mujer adúltera, que había sido pillada en pleno acto de adulterio y la querían matar a pedradas, le dijo, yo no te acuso, vete y no peques más. Eso es riesgo, ¿verdad? Porque Jesús no le dijo, te voy a poner un supervisor para ver si pecas o no. No, le dijo, yo no te acuso, vete y no peques más. Jesús se sentó con mucha gente pecadora, de mala reputación, y simplemente les habló la gracia, que creyeran en Él y que recibieran la gracia. Y eso es un riesgo, porque ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que la gente diga, bueno, pues si Jesús, si Dios me perdona todos mis pecados, pues entonces voy a vivir como me dé la gana, porque igual Dios me va a perdonar. Y de hecho, una persona que piensa de esa manera es porque no ha recibido la gracia. Absolutamente no ha recibido la gracia. Abusar de la gracia es el libertinaje y eso no es vivir bajo la gracia, eso es pisotearla y despreciarla. Dice Judas, en el único capítulo que tiene la carta Judas, en versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que peleéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia. Escucha esto, por favor. Porque a veces entran corrientes en la iglesia, pero no es una corriente de aire, es una corriente de corazones malvados. Y dice, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Quiere decir que no son salvos, no son cristianos, entran encubiertamente porque parecen cristianos, porque hablan, papito Dios, que Dios te bendiga, tienen una Biblia muy bonita, último modelo, ¿sí? Hablan lenguajes que con palabras de la Biblia, porque también el diablo sabe disfrazarse y a sus agentes los disfraza de cristianos. Parece que van al carnaval, bien disfrazaditos. Y entran en las iglesias y dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Todo el que vive en un libertinaje no es creyente, no es salvo, no ha conocido la gracia, todavía no está en los brazos de Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son ese tipo de personas que entran encubiertamente en las iglesias y se mezclan entre nosotros y aparentemente son iguales que los verdaderos hijos de Dios? Pues son aquellos que en la reunión levantan sus manos, pero cuando salen de aquí salen a adulterar. Son aquellos que aquí abren la Biblia y hablan la palabra que está escrita en la Biblia, pero no está en su corazón, porque salen y no tienen poder contra el pecado, porque siguen viviendo un estilo de vida donde el pecado es
la práctica habitual. Y a veces somos torpes desde este lado del liderazgo y del gobierno de la iglesia y pensamos, no, pobrecito, tiene una atadura. Pobrecito, es que hay una herencia de pecado en esa persona y necesita liberación y necesita sanidad y necesita muchas cosas. Y no, lo que necesita es arrepentirse. Lo que necesita es que Dios abra sus ojos, porque todavía no los tiene abiertos, porque ese pecado lo justifica, porque ese estilo de vida, dice, en su fuero interno, dice, yo tengo derecho a vivir así. No es tan grave, no pasa nada. Dios me va a perdonar, como se sabe en la teoría, pero ¿sabes? Aquella mujer que tenía espíritu de adivinación y cuando iban los discípulos del Señor predicando y empezó a vociferar, hacedles caso, son servidores de Cristo. Mira, y se sabían la doctrina y eran demonios hablando a través de una persona. Porque nos podemos saber la doctrina, pero la doctrina no te va a salvar. La teología no te va a salvar. El conocimiento no te va a salvar. Solo puedes ser salvo por la gracia que Dios derrame en tu vida. Y si Dios ha estado derramando gracia, tú ya en este momento tendrías que estar... Mira, eso es como si la salvación estuviera ahí y la gracia de Dios me está inclinando para que yo me deje caer. Y yo estoy aquí como, no me caigo. El libertinaje es un enemigo de la gracia. Y hay gente que abusa de la gracia, porque no conocen en verdad la gracia, porque no son salvos. Dice Romanos 6, 1, 2, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? Como hemos leído antes, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No? Pero eso era antes de que tú nacieras de nuevo. Si crees que has nacido de nuevo y sigues pecando mucho para que sobreabunde la gracia, es que no has nacido de nuevo. Sigues todavía en tus pecados y delitos. Y Dios no se ha rendido contigo. Si estás vivo todavía y estás oyendo este mensaje, es porque Dios quiere que procedas al arrepentimiento, que te dejes caer. Que te dejes caer ya en sus brazos para que por fin seas salvo y dejes de pecar. Tito 2, del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y la gracia qué nos enseña? Te lo dice el versículo 12. La gracia de Dios nos enseña que tengo que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que viva en este siglo sobria, justa y piadosamente, que aguarde la esperanza bienaventurada, que aguarde la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que te enseña la gracia. Por eso, si una persona dice que es cristiana, que ha nacido de nuevo, que Dios es su Señor y puede decir todo lo que quiera, pero si todavía no ha sido enseñado por la gracia a dejar un estilo de vida de pecado, entonces es que la gracia no está en esa persona. No es salva. No lo es de ninguna manera. Y esta predicación son muy buenas noticias para los que ya entendieron que vienen de un pecado horrible. Pero son quizá malas noticias para los que se están resistiendo a la gracia y quieren seguir justificándose delante de Dios o quizá delante de la iglesia o de los pastores. Porque te voy a decir algo, yo soy muy tonto y a mí me puedes engañar, pero muy fácil. A veces me han engañado hasta mis hijos. Nos engaña el presidente del gobierno. Nos engaña tanta gente. Somos, de verdad, si somos tan tontitos. Se nos puede engañar muy fácilmente, porque solo vemos lo de fuera, el disfraz. Y hay gente que se disfraza muy bien, pero a Dios jamás le vas a poder engañar. Jamás. Y en esta iglesia los que viven en libertinaje tienen dos opciones, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. O se convierten al Señor de todo su corazón y Dios los salva.
o no van a aguantar mucho tiempo, porque a nosotros nos gusta exhortar, nos gusta confrontar el pecado. No es que nos guste porque lo disfrutamos, es que es nuestra obligación. Es que ay de mí como pastor si yo no lo hago y no te advierto. Ay de mí si no hago lo que Dios me ha mandado hacer. Si no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. No nos vamos a dejar intimidar, ni vamos a dejar de predicar que solo la gracia salva. Ahora, el otro enemigo es más peligroso todavía, porque es muy sutil y es el legalismo. El legalismo fue claramente contra lo que Jesucristo alzó su voz cuando Él predicó hace 2000 años sobre la tierra. Con los que no quería sentarse a comer era con los legalistas. Con esos no quería sentarse a comer, porque los legalistas están anclados en una posición en la que ellos se salvan a sí mismos y no necesitan un salvador. Ese es el pecado imperdonable, que tú rechaces la gracia. Ese es el pecado sobre el cual la gracia no actúa. El legalismo también se manifiesta en los que ya somos salvos. Por eso Pablo tuvo que escribir a los Gálatas, que ya eran salvos. Y les dijo, oye Gálatas, ¿quién os ha fascinado para que ahora estéis creyendo estas tonterías de que hay algo de mérito en vosotros mismos? Mira, ¿alguna vez te pregunto, has tenido la sensación de que te mereces algo de Dios? Que te mereces que Dios conteste eso que le estás pidiendo porque tú has hecho algo para que Dios te conteste. Es decir, ¿alguna vez has caído en la trampa de creerte merecedor de algún favor de Dios? De que te salgan los papeles, de que te salga ese piso que estás buscando, de que Dios te dé un esposo, una esposa, que Dios te dé hijos, que ese aumento de sueldo. ¿Alguna vez has pensado que tú eres merecedor de una dádiva de esas, por ejemplo? A lo mejor alguno piensa y dice, no, es que yo como he orado toda esta semana, hice un día de ayuno, yo doy mis diezmos, yo vengo a la iglesia todos los domingos, entonces Dios me tiene que escuchar. Dios me tiene que dar lo que le estoy pidiendo. En ese momento tú estás atrapado en el legalismo y crees que por haber hecho esas cosas, Dios está obligado a bendecirte y a darte algo, porque ya te lo mereces, ya te lo has ganado. Y si te lo has ganado, entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. Dios, mira, hemos hablado mucho de que esta semana se ha intensificado la oración de la iglesia. Pero si Dios le extiende la vida a Yorgelis, no va a ser por nuestras oraciones. Solamente será por su infinito amor. Porque a Él le da la gana. Porque a Él le place. Y si se la lleva, exactamente lo mismo. No será porque hemos orado poco o mucho o ayunado. Es que Dios no se retuerce cuando yo empiezo a orar y dice, uy, le tengo que contestar a este porque si no, se me va a poner mal. No, es que Dios obra, es que Dios es soberano. Es que Dios obra por amor a nosotros. Es que si Dios te salvó es por amor. Solamente. Ahora, claro que tenemos que orar. Claro que tenemos que ayunar. Claro que tenemos que hacer muchas cosas. Pero todo eso no me da ningún mérito delante de Dios. Lucas 17:10 nos dice que si tú haces lo que se te ordenó, siervo inútil eres. Siervo inútil. Imagínate un profesor que le manda a los niños
deberes para el día siguiente. Dice, mira chicos, mañana traerme estas multiplicaciones y estas divisiones, página no sé cuánto del cuaderno. Muy bien. Y al día siguiente vienen los niños y han hecho los deberes. Y tú crees que el profesor va a decir, oye, que os alabo por haber hecho las tareas. Sois magníficos. Madre mía, me quito el sombrero con vosotros. No, más bien pasa lista y el que no ha hecho los deberes le dice, zasca, ahora 4 hojas de deberes para el día siguiente. Pero los que hicieron los deberes, ¿cómo le va a dar las gracias el profesor? Si es que es lo que tenían que hacer. Es lo que tenían que hacer. Ni más ni menos. Bueno, ¿tú sabes cuántas veces habrá obrado Dios en tu vida sin que tú se lo hayas pedido? Porque ese día saliste corriendo, no te dio tiempo a hacer el devocional. Se te olvidó orar por tu abuelita que estaba muy enferma. Se te olvidó orar por tu vecino para que se rinda delante de Dios. O para tener una oportunidad de hablar a tu vecino y a lo mejor justo ese día ocurrió y no habías orado. Es que ese es Dios. Por eso, cuando tú te encuentres con alguien que dice, uy, es que yo estoy orando tanto que por eso toda mi familia se ha convertido, dices, patrañas. Ese es un legalista. Cree que le convenció a Dios con sus oraciones. Ese es el legalismo que a veces se mete en nosotros. Hoy me tiene que ir bien porque hoy hice mi devocional temprano, porque leí mi capítulo de la Biblia, le escribí el resumen, se lo mandé a mi líder de célula. Hoy me tiene que ir bien. Legalista. ¿Y sabes cuando esos días que uno está como tan carnal, pesado, que casi no tiene tiempo ni de orar, estás afanado, preocupado, sales corriendo y ese día Dios te da un regalazo que tú ni te esperabas? ¿Y qué pasa allí? Es Dios diciéndote, esta es mi gracia, yo hago las cosas cuando me da la gana, como me da la gana y con quien me da la gana, yo soy Dios. No es por tus oraciones y tus ayunos, no es por tus diezmos y ofrendas. Yo soy Dios, yo soy un Dios de gracia. Decimos Dios es amor, Dios es santo, pero también dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de gracia. Toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de lo alto. ¿Oramos? ¿Y qué tal si le damos gracias a Dios? Nos ponemos en pie y yo quiero invitarte a orar de la siguiente manera. Y es que allí hagas un repaso en tu mente y en tu corazón desde antes de que tú fueras cristiano. La manera en cómo Dios vino a buscarte, cómo Dios se manifestó a tu vida, cómo Dios estuvo ahí insistentemente llamando a la puerta. Y seguramente muchos días se quedó fuera de la puerta y no le abrías. Y no pudo entregarte la gracia.